Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día miércoles 4 de marzo del año 2020. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera y los saludo con mucho gusto. El día de hoy vamos a comentar con ustedes acerca de las graves consecuencias legales que la legislación fiscal y penal vigente en México a partir de enero del 2020, las graves consecuencias legales que se contemplan para aquellos contribuyentes que en el pasado adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes provenientes de EFOS definitivos que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, o de EFOS definitivos o de EFOS que en su momento se van a publicar como EFOS definitivos en el Diario Oficial de la Federación. Lo cierto es que todos los contribuyentes que expidieron y enajenaron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes de 2019 hacia atrás, a todos ellos se les va a aplicar el procedimiento previsto en el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, y todos ellos en su momento van a ser publicados como EFOS definitivos en el Diario Oficial de la Federación. Consecuentemente, a todos los contribuyentes que de 2019 hacia atrás adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, a todos esos contribuyentes les van a ser aplicadas las graves consecuencias que vamos a mencionar a continuación. Por un lado, todos los contribuyentes que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes de EFOS que ya fueron publicados en definitiva en el Diario Oficial de la Federación por parte del SAT, a todos esos contribuyentes van a ser publicados sus nombres, razones o denominaciones sociales en una nueva lista negra que se va a publicar en el portal de internet del SAT. Por lo tanto, todos esos contribuyentes van a quedar evidenciados públicamente como adquirentes de CFDIs que amparan operaciones inexistentes, lo que de alguna manera afectará su imagen comercial, afectará sus operaciones y afectará a la clientela que probablemente no quiera verse inmiscuida con todos aquellos contribuyentes que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes en el pasado, cuyo nombre, razón o denominación social ya está visible en las listas negras que a partir de abril de este año se publicarán en el portal de internet del SAT. Otra consecuencia grave que van a padecer estos contribuyentes es la restricción en el uso de sus sellos digitales para expedir comprobantes fiscales digitales por internet, ya que al restringirse su uso no podrán expedir comprobantes fiscales. Al no expedir comprobantes fiscales no podrán enajenar sus mercancías, no podrán proporcionar sus servicios y consecuentemente no podrán obtener ingresos, con lo cual su actividad comercial, empresarial, profesional se verá totalmente paralizada, y además sin ingresos no tendrán capacidad económica para siquiera cumplir con sus obligaciones fiscales y pagar correcta y puntualmente los impuestos a su cargo de ahora en adelante. Por otro lado, si el contribuyente que adquirió comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes del 2019 hacia atrás es una persona moral, sus representantes legales, administrador único o miembros del Consejo de Administración y sus socios o accionistas serán responsables solidarios con la persona moral, motivo por el cual, si el patrimonio social no alcanza para cubrir los adeudos que se determinen cuando la autoridad rechace deducciones y acreditamientos de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes y les cobre los impuestos omitidos más actualización, recargos, multas y aumentos de multas,
Si el patrimonio social no alcanza, la autoridad estará en condiciones de irse en contra del patrimonio personal y familiar de los representantes legales, de los socios y accionistas, y vemos cómo la finalidad de la ley no solo es acabar con el patrimonio social de las personas morales que equivocadamente adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, sino que la intención clara de la autoridad fiscal es apoderarse de todos los patrimonios personales de la persona, aparte de los bienes de la persona moral, de los bienes personales de los representantes legales, socios y accionistas. Por otro lado, este año entrarán en actuación los terceros colaboradores, personas que, aunque no hayan adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes, si un contribuyente tiene idea, tiene noticia de que otra persona está expidiendo y enajenando CFDIs que amparan operaciones inexistentes, ¿verdad? Esta persona puede denunciar ante el SAT al que enajena o expide CFDIs que amparan operaciones inexistentes, incluso en forma anónima, y obviamente la persona que está desarrollando la actividad ilegal de expedir y de enajenar CFDIs que amparan operaciones inexistentes sufrirá las graves consecuencias legales. La autoridad llevará a cabo un procedimiento y finalmente este contribuyente será publicado en el listado negro que contempla el cuarto párrafo del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. En 2020, a partir de 2020, del 2020, se establece que cuando en una revisión fiscal, cuando en el transcurso de una revisión fiscal, la autoridad hacendaria descubra que el contribuyente revisado, por un lado, registró en su contabilidad CFDIs que amparan operaciones inexistentes y, por otro lado, que ese mismo contribuyente dedujo y acreditó los CFDIs que amparan operaciones inexistentes previamente registrados en su contabilidad, el contribuyente en cuestión revisado de 2020 en adelante, aunque el ejercicio revisado sea 2019, 2018, 2017, aquí lo importante es que las infracciones se descubran de 2020 en adelante. Repito, si la autoridad descubre que el contribuyente revisado registró en contabilidad CFDIs que amparan operaciones inexistentes y posteriormente esos CFDIs registrados en contabilidad los dedujo y los acreditó, este contribuyente, según el criterio de la autoridad y de acuerdo a lo que establece la ley vigente en 2020, este contribuyente habrá incurrido en 2 infracciones formales, cada una de las cuales se sanciona con multas equivalentes al 55% del importe total de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes, de tal suerte que por las 2 infracciones se les van a imponer multas equivalentes al 110% del importe total de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes. De tal suerte que si un contribuyente en el ejercicio revisado se descubre que adquirió CFDIs que amparan operaciones inexistentes con un importe total de 1 millón de pesos, CFDIs que registró contablemente y que además dedujo y acreditó en sus declaraciones, como cometió 2 infracciones formales que se sancionan con multas formales con un monto total del 110% del importe total de los CFDIs, a este contribuyente que adquirió CFDIs que amparan operaciones inexistentes por 1 millón de pesos, le estarían imponiendo multas formales por 1.100.000 pesos. Desde luego, independientemente si es persona moral, del 30% del impuesto sobre la renta, del 16% del impuesto al valor agregado y de las multas de fondo equivalentes al 55% de los impuestos históricos omitidos y del aumento de multa del 60% calculado sobre el importe histórico de los impuestos omitidos. Como vemos, económicamente se pretende aniquilar a los contribuyentes que en el pasado por error adquirieron CFDIs que amparan
operaciones inexistentes. Desde luego, los contribuyentes que han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes en el pasado pueden ser querellados por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal y del delito equiparable a defraudación fiscal previstos en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad?, por haber deducido y acreditado CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Esto es, por haber realizado deducciones y acreditamientos apoyándose en documentos falsos, lo que además hace que el delito sea calificado y que las penas aplicables se aumenten en una mitad, de tal suerte que la pena máxima normal para el delito de defraudación fiscal, que es de 9 años, puede ser ampliada hasta 13 años y medio si es que el contribuyente dedujo o acreditó CFDIs falsos que amparan operaciones inexistentes. Desde luego, también podría formularse querella en contra de estos contribuyentes por la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos antes 113 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, a partir de mediados del año pasado 113 bis del Código, 113 fracción tercera y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Y las penas previstas en esos artículos se aplicarían al contribuyente que adquirió CFDIs que amparan operaciones inexistentes por cada comprobante adquirido, de tal suerte que si el contribuyente en el transcurso del año revisado, se descubre que adquirió 10 CFDIs que amparan operaciones inexistentes, eso significará que cometió 10 veces el delito previsto en el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, lo cual complicará exageradamente la existencia de estos contribuyentes. Recordemos que si una persona sigue adquiriendo y deduciendo y acreditando de 2020 en adelante, si continúa incurriendo en la ilegal conducta de adquirir, deducir y acreditar CFDIs que amparan operaciones inexistentes y además tratándose de defraudación fiscal de 2020 en adelante, el monto de lo defraudado excede de 7.804.210 pesos, aparte de que cometerá el delito de defraudación fiscal calificado, adicionalmente puede ser procesado por delincuencia organizada, con lo cual la pena máxima de 13 años y medio de prisión por defraudación fiscal se va a ver aumentada con los 16 años que se contemplan legalmente para sancionar la delincuencia organizada, aparte de que, adicional a la reparación del daño que tendría que pagar por defraudación fiscal, adicionalmente pueden ser decomisados todos sus bienes, ¿verdad?, por la delincuencia organizada. No únicamente los bienes que son objeto producto del delito, sino todos sus bienes respecto de los cuales no acredite el origen lícito de esas propiedades. También, si sigue adquiriendo CFDIs que amparan operaciones inexistentes de 2020 en adelante y el importe total de los CFDIs que adquiera rebasa la cantidad de 7.804.210 pesos, ese delito se verá adicionado con el delito de delincuencia organizada, por lo que nuevamente a la pena prevista para el delito fiscal previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que es hasta 9 años de prisión por comprobante adquirido, ¿verdad? Adicionalmente se le impondrán 16 años de prisión, hasta 16 años de prisión por delincuencia organizada, aparte de el decomiso de todas sus propiedades, incluidas aquellas ajenas al delito, pero respecto de las cuales no justifique su origen lícito.
Muy bien. Desde luego, si un contribuyente por error, por defraudación fiscal o por el delito previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación también es sancionado por delincuencia organizada, entonces se expone a que la autoridad jurisdiccionalmente, a través de un procedimiento jurisdiccional civil, le aplique la ley de extinción de dominio y le extinga el dominio sobre todas sus propiedades, no únicamente las que están vinculadas a los ilícitos fiscales que cometió, sino que le extinga el dominio de todas sus propiedades respecto de las cuales no acredite su origen lícito. Bien, estimados amigos, como vemos, las consecuencias que legalmente están contempladas para los contribuyentes que por error adquirieron de 2019 hacia atrás, que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, son verdaderamente devastadoras. Van a aniquilar a todos esos contribuyentes. Ahora vamos a preguntarnos, ¿quiénes adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes de 2019 hacia atrás? ¿Quiénes? ¿Qué contribuyentes? Adquirieron esos CFDIs contribuyentes con una situación económica precaria, que no tuvieron ingresos, que no tuvieron utilidades. No, porque ellos no tenían que comprar facturas para disminuir su base gravable. No. ¿Quiénes adquieren CFDIs que amparan operaciones inexistentes? Los contribuyentes bollantes, los contribuyentes con un patrimonio amplio, que obtienen ingresos verdaderamente cuantiosos, consecuencia de lo cual resultan con una utilidad fiscal enorme que da lugar a que se paguen impuestos en cantidades verdaderamente importantes. Son esos contribuyentes los que, inducidos por personas que incurren en la actividad delictiva de expedir y enajenar CFDIs que amparan operaciones inexistentes, y con el ofrecimiento de disminuir su base gravable para pagar impuestos en menor cantidad de la debida, son esos contribuyentes los que se ven obligados, o los que incurren en la práctica ilegal de adquirir CFDIs que amparan operaciones inexistentes para deducirlos y acreditarlos, y de esa manera disminuir su base gravable y pagar impuestos en cantidades ínfimas. ¿Sí está claro? Entonces, los contribuyentes que adquirieron, dedujeron y acreditaron CFDIs que amparan operaciones inexistentes del 2019 hacia atrás, son contribuyentes con una situación económica de bonanza, de abundancia. Son contribuyentes que tuvieron muchos ingresos, muchas utilidades, pero que tomaron la decisión equivocada de, para disminuir su base gravable y el monto de los impuestos que pagan, tomaron la decisión equivocada de adquirir CFDIs que amparan operaciones inexistentes para deducirlos y acreditarlos. Dentro de estos contribuyentes que han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes, podemos encontrar a una gran parte de gasolinerías, podemos encontrar a una gran parte de distribuidoras de autos, podemos encontrar a una porción importante de inmobiliarias, de constructoras y de empresas exitosas. Si ustedes analizaran los oficios en los cuales a los EFOS primero se les notifica la presunción de que venden facturas y posteriormente se les notifica la resolución que en definitiva consigna que sí venden facturas, ahí conocerían ustedes los nombres de todos los clientes que adquirieron esos CFDIs y se sorprenderían si vieran los nombres de las empresas prestigiosas, ¿verdad?, que han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Empresas con una capacidad económica verdaderamente majestuosa han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Sí es cierto que muchas dependencias de gobierno, incluso del SAT, de las Secretarías de Finanzas de los Estados, han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes, pero
Estas disposiciones van a ser aplicadas en exclusiva a los contribuyentes que han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes para deducirlos y acreditarlos, y dentro de estos contribuyentes están siempre contribuyentes que tuvieron ingresos cuantiosos, utilidades enormes y que para disminuir su carga tributaria incurrieron equivocadamente en la práctica ilegal de adquirir CFDIs que amparan operaciones inexistentes. No vamos a encontrar a ningún contribuyente en una situación económica precaria que compró facturas. No, porque ellos no necesitan bajar su base gravable para reducir su carga tributaria, por cuanto que si ni siquiera tuvieron ingresos, pues tampoco tuvieron utilidad, o esta utilidad es insignificante, motivo por el cual no tuvieron necesidad de comprar facturas. Por eso son los empresarios, los profesionistas de buen nivel económico, con ingresos importantes y con utilidades importantes, los que van a ser publicados en las listas negras del diario, en la página de internet del SAT. Son a ellos a los que se les va a restringir el uso de sus sellos digitales para expedir CFDIs. Son a sus representantes legales, socios y accionistas a los que les van a fincar responsabilidad solidaria para que con sus patrimonios personales paguen lo que quede a deber la persona moral, ¿verdad? Son a esos contribuyentes a los que les van a imponer las multas formales del 110% del importe de los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Son ellos los que van a ser procesados por defraudación fiscal calificada. Son ellos los que van a ser procesados por el delito previsto en el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación. Y si ellos continuaran con la ilegal práctica de comprar CFDIs que amparan operaciones inexistentes para deducirlos y acreditarlos, son a ellos a los que les van a determinar, o a los que van a formular querella por defraudación fiscal, y en casos extremos por delincuencia organizada, por querellas por incurrir en el delito previsto en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, y además en ciertos casos en el de delincuencia organizada. Y son a ellos a los que les van a aplicar en ciertos casos la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Como vemos, son los contribuyentes con una capacidad económica importante, con un potencial económico importante, los que corren peligro de perder patrimonio, negocios, dinero y libertad como consecuencia de las graves como consecuencia de todo lo que está previsto en la ley fiscal y penal a partir de enero del 2020. Ahora, ¿esto no tiene solución? Claro que tiene solución. Y son los contadores y los abogados los que con sus conocimientos significativos pueden resolver este grave problema que enfrentan, yo creo que millones de mexicanos con capacidad económica importante, de tal suerte que puedan eliminar o reducir considerablemente las graves consecuencias legales previstas en la ley, que pretenderá aplicárseles de abril de 2020 en adelante a todos esos mexicanos que equivocadamente han adquirido CFDIs que amparan operaciones inexistentes en el pasado. Bien, por ello nosotros con mucho gusto los invitamos a un magno evento fiscal que se llevará a cabo el día miércoles 24 de marzo de este año, ¿verdad?, en la Ciudad de México. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista con una trayectoria de 44 años. Soy director general y fundador de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985, con cobertura nacional, y a lo largo de los 34 años de trayectoria profesional de nuestra firma de abogados fiscalistas, tenemos el orgullo de expresar que jamás alguno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio, negocios, dinero y libertad por problemas fiscales. Ninguno de nuestros clientes ha
ha visto cómo le vacían su negocio, no le han inmovilizado cuentas bancarias, no le han embargado la cartera de clientes, no le han embargado la negociación en su conjunto con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. Jamás le han embargado a alguno de nuestros clientes su casa habitación. Ninguno de nuestros clientes ha sido investigado ministerialmente, procesado penalmente o sentenciado como culpable por la comisión de algún delito fiscal. Especialmente nadie ha sido sentenciado o investigado ministerialmente o procesado por defraudación fiscal y equiparada. Bien, pues con mucho gusto los invitamos al magno evento nacional que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día miércoles 25 de marzo de este año en el Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México, de 3 de la tarde a 8 de la noche. De 3 de la tarde a 8 de la noche. El temario que vamos a analizar en esa ocasión será publicación de los datos de los que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes en una nueva lista negra, restricción de sellos digitales para expedir CFDIs, responsabilidad solidaria de representantes legales, socios y accionistas, terceros colaboradores, multas formales equivalentes al 110% del importe de los CFDIs, defraudación fiscal calificada, delito fiscal por adquirir CFDIs que amparan operaciones inexistentes, delincuencia organizada y extinción de dominio. Vamos a hablar de los graves peligros legales que a partir de abril de 2020 enfrentarán los contribuyentes que adquirieron CFDIs de operaciones inexistentes provenientes de EFOS que ya fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación o de EFOS que están en vías de publicación, pero sobre todo de cómo evitar esos peligros legales o de reducirlos considerablemente. No va a ser una plática únicamente para plantear una problemática de tal suerte que todo el mundo salga angustiado por lo que está previsto para quienes han incurrido equivocadamente en la práctica ilegal de adquirir CFDIs que amparan operaciones inexistentes. No, ese será el pretexto para dar soluciones, para dar opciones de solución que eliminen por completo esos peligros o que los reduzcan considerablemente. Este curso está dirigido a todos aquellos contribuyentes de buena capacidad económica que en el pasado adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, para que conozcan los peligros que correrán a partir de abril de este año e inteligentemente eliminen esos peligros totalmente o los reduzcan considerablemente, todo conforme a estricto derecho. Debemos recordar que los problemas existen para resolverlos. Los problemas no son obstáculos insalvables. Los problemas son obstáculos que pueden ser superados, que pueden ser resueltos satisfactoriamente si hacemos lo correcto. Y en este magno evento nacional vamos a compartir con ustedes información de calidad que permitirá que esta grave problemática que acecha a los contribuyentes que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes en el pasado, esos conocimientos significativos que vamos a proporcionar ayuden a que los contribuyentes eliminen por completo esos peligros o los reduzcan considerablemente, de tal suerte que sus negocios sigan operando y que ellos conserven por siempre negocios, patrimonio, dinero y libertad. De otra manera, si no hacemos lo correcto, si nos quedamos inmovilizados, paralizados y dejamos que el tiempo siga transcurriendo, llegará el día en que todos aquellos contribuyentes que adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes perderán patrimonio, negocios, dinero y hasta libertad en casos extremos, que se queden con una mano adelante, con una mano atrás, sin sustento familiar y muchos de ellos recluidos en prisión, incluso en penales de alta seguridad, si se les tipificara delincuencia
organizada. Esta plática también va dirigida a los contadores públicos y a todos los abogados, no únicamente a los abogados fiscalistas, porque en México hay millones de mexicanos que tienen una situación fiscal irregular, millones de mexicanos. De hecho, prácticamente todos los abogados que no son fiscalistas, incluso algunos fiscalistas, pero prácticamente todos los abogados tienen una situación fiscal irregular. Entonces, esta plática va dirigida a todos los abogados en general para que incursionen en la materia fiscal. Eso les va a proporcionar dos beneficios. Por un lado, les permitirá regularizar su situación personal y, por otro lado, les permitirá regularizar la situación fiscal de todos sus clientes, no importa que manejen las áreas laboral, familiar, civil, mercantil, agraria, etc. Porque todos sus clientes son contribuyentes y todos sus clientes pudieran tener una situación fiscal irregular. Y si el abogado, aparte de la materia que maneja, familiar, civil, mercantil, etcétera, etcétera, ¿verdad?, además conoce la materia fiscal, aparte de los servicios especializados que ya les viene prestando en materia civil, mercantil, etcétera, ¿verdad?, aparte les podrá regularizar su situación fiscal. Evidentemente los contadores públicos deben conocer este tema para auxiliar a sus clientes que en el pasado equivocadamente adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, para regularizar su situación fiscal y eliminar esos peligros o reducirlos considerablemente. A los contadores públicos y abogados que asistan a nuestro evento se les compartirán conocimientos verdaderamente especializados y eficaces que permitirán que ellos reduzcan o eliminen los peligros fiscales que acechan a sus clientes que por error en el pasado adquirieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, y regularizar la situación de esos contribuyentes y eliminar por completo esos peligros o reducirlos considerablemente es un servicio profesional rentable económicamente, respecto del cual existen varios cientos de miles, si no es que millones, de clientes potenciales. Estimados amigos, estamos ante verdaderos peligros que acechan a los mexicanos. Peligros que significan que los mexicanos pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad. La autoridad y el gran capital mundial lograrán su propósito. Eso depende finalmente de nosotros. Si nosotros no nos capacitamos para resolver satisfactoriamente esta grave problemática, dejamos que transcurra el tiempo y esperamos a que la autoridad nos revise, evidentemente que todos los contribuyentes, al final de cuentas, perderemos patrimonio, negocios, dinero y libertad, porque seremos sorprendidos fuera de la ley. Pero si nosotros inteligentemente nos preparamos como contribuyentes, como contadores y como abogados para resolver satisfactoriamente esta grave problemática, y gracias a esos conocimientos eliminamos rotundamente, totalmente los peligros o los reducimos considerablemente, ¿verdad? Si nosotros nos adelantamos a la autoridad, lograremos que los mexicanos conserven patrimonio, negocios, dinero y libertad. Que no sean publicados sus nombres, razones o denominaciones sociales en los nuevos listados negros. Que no les restrinjan el uso de sus sellos digitales para expedir CFDIs. Que a nadie le quiten sus propiedades por ser representante legal o socio accionista de una persona moral, que no nos impongan las excesivas multas del 110% del monto total de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes, que nadie sea procesado por defraudación fiscal,
por la presunta comisión del delito fiscal previsto en el artículo 113, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, posterior 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que a nadie se le atribuya delincuencia organizada y que a nadie se le aplique la ley de extinción de dominio. La autoridad y el capital mundial tienen sus intenciones, pero el que las lleve a cabo o no, eso depende fundamentalmente de los mexicanos. Si hacemos lo correcto, sin duda alguna nos salvaremos y en los próximos años conservaremos los mexicanos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad en beneficio de nosotros y en beneficio de los que vienen detrás de nosotros. Informes de este evento los pueden ustedes obtener en el teléfono 22 22 43 22 11 y en la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. El costo del evento incluye 5 horas de capacitación, material de consulta, un ejemplar de este libro de obsequio, La trampa de las facturas compradas, y servicio de café continuo y bocadillos. Ojalá, estimados amigos contribuyentes, contadores y abogados, nos acompañen a este magno evento que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo de este año, cuya única finalidad es que los mexicanos que hoy tienen dinero lo conserven por siempre en beneficio de México, de los mexicanos de hoy y de los mexicanos del mañana. A ningún mexicano beneficia que los mexicanos que tienen patrimonio lo pierdan, porque si los mexicanos que tienen patrimonio lo pierden, se cerrarán fuentes de trabajo, se lanzarán al desempleo a millones de trabajadores, millones de familias quedarán sin el sustento, disminuirán los ingresos y las utilidades de las empresas que subsistan, pagarán menos impuestos, el gobierno recaudará menos ingresos tributarios, tendrá menos presupuesto para programas sociales, estos se reducirán o se cancelarán y los millones de mexicanos en pobreza y en pobreza extrema se quedarán sin programas sociales. Entonces, repito, a nadie beneficia que los mexicanos que tienen patrimonio lo pierdan. Por el contrario, todos saldremos beneficiados si los mexicanos que tienen patrimonio lo conservan, y esa es exactamente la finalidad de este magno evento que se llevará a cabo el miércoles 23 de marzo de este año. Los esperamos con mucho gusto, estimados amigos. Podemos salvarnos, pero hay que tener presente que lo único que nos puede salvar es el conocimiento. El conocimiento significativo que permite que resolvamos satisfactoriamente problemas y que alejemos los peligros que nos acechan. Sean felices, estimados compatriotas. Muy buenas tardes.